Macmillan Education presenta Únicos, el podcast sobre la inclusión donde ofrecemos a la comunidad educativa claves para mejorar de forma práctica la inclusión dentro de sus aulas. Únicos porque la diversidad suma. Uno de los principales cambios, y quizá uno de los más significativos que ha experimentado nuestra sociedad, es el aumento de la diversidad multicultural y su adaptación. La España del 2021, estarán conmigo, se parece muy poco a la de hace 50 años, ni siquiera a la de 10. Diferencias de origen étnico, religiosas, niveles económicos dispares. Si nos ponemos, la lista de diferencias puede ser larga. Por ello, la inclusión en el aula no es una sugerencia, es una obligación. Es la oportunidad real para crear una sociedad más tolerante, más respetuosa, más democrática. En definitiva, una sociedad mejor. Por eso, hoy en este episodio de Únicos, el podcast de Macmillan Education, en el que hablamos de educación e inclusión, vamos a intentar ver qué es eso de la educación inclusiva. Soy Pilar Almendral y tengo el placer de tener junto a mí a Ania Gandón y a Clara Ruiz. Ellas son profesoras y pertenecen al equipo de ASLIM. ¿Qué tal? Bienvenidas. Buenas tardes. Hola, buenas gracias. tardes. Para aquellos que no lo sepan, ASLIM es la Asociación para la Integración Lingüística del Inmigrante en Madrid, una labor que realizáis desde hace muchísimos años. Así que, ¿quién mejor que ellas para explicarnos qué es eso de ver? Y he utilizado el verbo ver, aunque podría haber dicho que vamos a analizar, que vamos a debatir, que tenemos que explicar, que vamos a mostrar. Pero creo que hoy nos tenemos que graduar la vista, nos lo van a explicar nuestras invitadas y nos vamos a tener que poner las gafas de la inclusión, ¿no? Sí. Clara. Pues efectivamente, ¿no? Nosotras venimos, como bien dices, de Asilin, que es una organización que da clases de español a personas inmigrantes de diferentes orígenes, que no son hispanohablantes. Y entonces nosotras damos un taller que se llama así, Graduando las gafas de la inclusión. Y un poco, bueno, pues cómo surge este taller, ¿no? ¿Por qué se nos ocurre hacer este taller? Bueno, pues porque el colectivo con el que trabajamos, que son personas de diferentes orígenes, diversas, ¿no? Un entorno multicultural, pero eso es suficiente. O sea, nos preguntamos nosotras, ¿no? Por el hecho de ser diverso, es incluyente. Estamos de verdad fomentando y trabajando la inclusión nosotras dentro del aula, y entonces fue por eso que empezamos a hacernos preguntas y a reflexionar y ver cómo trabajábamos desde la diversidad la inclusión, ¿no? Y fue por ello que decidimos empezar este taller. Claro, conviene tener en cuenta que no solo porque las clases sean diversas, o que ya porque sean diversas van a ser inclusivas. Es importante que sean inclusivas de cara a que todas las personas que integran el colectivo, en este caso un aula, una clase, pues tengan acceso, si hablamos de educación inclusiva, a la educación en equidad, quiero decir, en igualdad de condiciones, uh-huh. Y durante toda su vida. Es importante que así sea. Es algo que marca la importancia, ya más allá de las aulas, a nivel social, puesto que vivimos en sociedades cada vez más diversas y cada vez más interculturales, por suerte, cada vez más, pues es importante que desde las aulas se transmitan estos valores a los estudiantes, a los niños, pero a todos los estudiantes en general, porque si somos capaces de vivir la diversidad, de aceptarla y de vivirla como algo normal que es y de enriquecernos de ella y de valorarla además en su riqueza, pues seremos mejores ciudadanos, seremos mejores personas de cara también al otro o a la otra, ¿no? Es importante también cuando hablamos de diversidad y de darnos cuenta de que la diversidad es y existe y que es una riqueza, que no pensemos también en la otra o en el otro como diverso o diversa, ¿no? Sino que todas formamos parte de esa diversidad. Por eso es importante ponerse esas gafas también de la inclusión, porque todas las personas son diversas, somos únicas,
pero iguales, ¿no? Y a veces el ver la diversidad como algo que no forma parte de una misma te hace ver como a otra cosa diferente y genera una brecha, una desigualdad, una exclusión. Por eso hablamos de inclusión, porque la diferencia no es motivo, no debería ser motivo de exclusión, ¿no? Entonces, trabajar esas diferencias como una riqueza es hablar de inclusión, por eso es importante, ¿no? ¿Me podríais poner algún ejemplo? Porque si no me pongo esas gafas, ¿qué me encuentro? No sé si me podéis dar algún consejo para las personas que nos oyen, sobre todo. ¿Por qué es tan importante ponérselas? Porque ¿cuáles son los problemas que se repiten si no nos ponemos las gafas? Buena pregunta. Bueno, a ver, sin estas gafas veremos una clase, hablando de nuestra clase, ¿no? En nuestra aula veremos una clase con estudiantes. Probablemente el profe o la profe o el centro educativo, como ha pasado históricamente, pues segregue a estudiantes por su sexo, por sus habilidades, incluso en determinado momento por su desarrollo docente, y este puede estar marcado por características que vengan precisamente de la diversidad y que no estamos siendo capaces de ver. Creo que esa sería una buena imagen de lo que veríamos, pero sería una mala imagen de una clase. No sé si... Clara. ¿Y con las gafas, Clara? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son esos puntos en los que tenemos que hacer hincapié? Pues las gafas nos ayudan, graduar las gafas en determinados temas nos ayuda a ir viendo, a ir desmenuzando esas diferencias que comentaba Ania, ¿no? Esa diversidad y ir afinando más, ¿no? En ese análisis. De eso se trata ponerse las gafas. Por ejemplo, en un aula donde hay una gran diversidad cultural, por ejemplo, en un aula multicultural, pues tendremos que graduar, ¿no? Hablamos de enfoques, ¿no? Del enfoque, tendríamos que trabajar desde un enfoque multicultural, es decir, que esa multiculturalidad se convierta en una interculturalidad, ¿no? En una relación de igualdad entre las diferentes formas de estar y de entender el mundo, que al final es la cultura desde cada una de las personas que integran el aula. Eso es un enfoque, unas gafas, y no generar, que esa diferencia no genere una exclusión, ¿no? Lo mismo pasa cuando hablamos, por ejemplo, con el enfoque de género, que también pensamos que vivimos en una sociedad ya totalmente igualitaria y en realidad pues hay muchas brechas aún, ¿no? Por razón de sexo y las transmitimos sin darnos cuenta. Si no nos ponemos esas lentes, se pueden transmitir de muchas formas, ¿no? Luego vamos a poner algunos ejemplos de cómo nosotras ayudamos desde nuestro taller, digamos, a poner esos lentes, ¿no? Hay otros lentes distintos, ¿no? Como el generacional, también le llamamos, ¿no? Mostrar que la sociedad, a veces mostramos un mundo donde solo los adultos parece que son importantes y mostramos solo las imágenes de los adultos, no mostramos niños, niñas, adolescentes, personas mayores con diferentes roles en la sociedad también, ¿no? O personas con capacidades diferentes. Todo ese tipo de gafas es importante mirarlas. No sé si Ania querías... Sí, quería decir que lo que preguntabas, ¿no? Si nos ponemos estas gafas, pues según lo graduadas que estén, y esto realmente se refiere a las reflexiones que haga él o la docente y a cómo enfrente, a cómo aborde la diversidad que tenga en su clase, pues en dependencia de lo graduadas que estén nuestras gafas, de todas maneras veríamos personas. Y es importante que tengamos eso en cuenta, que serían personas únicas, como se llama el espacio, diversas, y lo más importante, iguales dentro de la diversidad. Es básicamente como la naturaleza. Si miramos las estrellas, pues nos puede parecer o puede parecer a alguien que son todas iguales, pero son iguales dentro de la diversidad que hay. Y si miramos el fondo del mar o una barra de coral, pues pasará lo mismo. Habrá muchísimos peces y nos podrá parecer que son todos iguales, de graciosos o coloridos, pero son iguales dentro de la diversidad. Creo que eso es lo que veríamos una vez que nos pongamos las gafas. Hablando de múltiples razones de exclusión, vamos a lo que tú decías. A menudo sucede que hay exclusión múltiple sobre una sola persona, por lo que comentaba Clara. El problema precisamente está en que probablemente se detecte solo una de estas razones, que sea como lo más habitual o lo más visible,
digamos, sobre la persona, sobre el colectivo al que pertenece. Pero intentamos en esta reflexión que los profes, que los docentes, las docentes vayan más allá y tengamos herramientas para profundizar. Porque a menudo hay un niño que no tiene determinado rendimiento o hay un estudiante que tiene un rendimiento más bajo y, como decía, si no tenemos las gafas probablemente le segreguemos directamente, ¿no? Pero ya con las gafas podemos decir, bueno, es que no tiene capacidad, eso no tiene determinada capacidad. A menudo, si utilizamos esta herramienta, este enfoque y los otros en conjunto, pues podremos llegar a que probablemente este niño, pues a lo mejor no tiene ningún problema de capacidad, o sí, puede ser, pero probablemente además tenga una situación determinada familiar en casa, ¿vale? Tenga una relación determinada con sus compañeros y esto puede estar originado por su origen cultural o no, su tendencia sexual o no. Entonces, de eso se trata. A menudo, cuando tiramos del hilo de la exclusión, pues no vamos no va a salir una única madeja. Por ejemplo, hay una campaña que está ahora circulando por redes que se llama No más Matildas y tiene que ver con la representación de o sea, con cómo las mujeres han sido invisibilizadas en la ciencia, ¿no? Entonces, por eso se llama No más Matildas, porque Matilda fue la primera científica que denunció que, digamos, ella no se hallaba el mérito de la investigación que ella había hecho respecto a tantas, igual que otras tantas mujeres. Por eso se llama No más Matildas, ¿no? Y bueno, pues aparte de María Curie no conocemos a casi nadie, ¿no? Entonces, a eso es a lo que viene a apelar el No más Matildas, ¿no? Que se visibilice el papel de las mujeres en la ciencia. O hace unos años también salió Las sin sombrero, ¿no? Que habla de las mujeres de la generación del 27, que ninguna, bueno, yo no las estudié. Y resulta que bueno, pues eran muchas mujeres y todas pues pintoras, escritoras también muy valiosas y bueno, salió un documental, el libro y demás, donde y entonces salen a relucir las figuras, pero ¿por qué hay que sacarlas a relucir? O sea, imagínate lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de... O sea, hay muchas campañas y hay muchas, pues eso, desde documentales, películas, etcétera, etcétera, que se pueden utilizar y que están ahí presentes en los medios también. Hay que buscarlos, que los docentes también pueden estar atentos para utilizarlo como parte también de su trabajo, ¿no? Para ir generando, para ir visibilizando este tipo de... O sea, para ir trabajando este tipo de mirada, ¿no? Hay también un montón de... Yo qué sé, tú pones en Google películas para trabajar coeducación o películas feministas y te salen un montón, por ejemplo, para trabajar el tema de género, lo mismo si pones inclusión, ¿no? O sea, que es generar, yo qué sé, en el taller usamos un vídeo que es muy interesante, es muy cortito, que se llama Redibujando los estereotipos de género, que no sé si lo habéis visto, pero es muy recomendable, y es un trabajo hecho en aula, ¿no? De cómo preguntan a los niños y niñas pequeñitos sobre 3 oficios, ¿no? Que dibujen un cirujano, no me acuerdo, un aviador y una... Sí, un piloto de avión y un cirujano y un neurocirujano y un bombero. Y un bombero. Claro, es en inglés el vídeo, ¿vale? Que ahí, digamos, bueno, que las profesiones son más neutrales en cómo inglés se plantean, ¿no? que en español, ¿no? Y prácticamente todos los niños y niñas de 5 años o algo así que tienen en ese vídeo dibujan a hombres. Entonces sale la profesora ahí diciendo, ay, ¿cómo se llama? No sé qué, y todos han dibujado a hombres. Y cuando dicen, vale, pues os hemos traído a esta persona que de verdad, y al final es una mujer, o sea, las 3 son mujeres, algunas sí afro también. Y la reacción de los niños es muy simpática, pero muy preocupante porque dice, están disfrazadas. Están disfrazadas. Están disfrazadas. Por ejemplo, ¿no? Y ese, claro, es flipante, está basado en un estudio real, o sea, que es un caso real de análisis. Y son niños porque los estereotipos de género se conforman entre los 3 y los 5 años. Entonces, bueno, hay cosas así, hay ese tipo de recursos que también se puede usar como para tomar el pulso de tu clase. A mí me gustaría también llamar la atención en cuanto a si usamos estos recursos, pues a veces es fácil caer en
la reproducción de la lástima, de la pena, de la discriminación en ese sentido también, ¿no? Si usamos determinado vídeo donde aparece una persona que vive en la calle o algo así, pues yo creo que hay que tener mucho cuidado y ser muy éticas en cómo se trata esto y en cómo se promueven los debates con los estudiantes, porque tampoco interesa esa actitud. Esa no es una actitud positiva, digamos, para abordar la diversidad. Sí sería interesante, por ejemplo, que con un vídeo así los estudiantes fuesen capaces de buscar recursos dentro de su comunidad, dentro de su barrio, interesarse y llegar a conectar con la realidad, pero no desde sentimientos de ese tipo. Claro, siempre desde una visión de la persona en el centro y la dignidad de la persona en el centro. O sea, no posicionarnos, eso también es muy importante, es verdad esto que dices, ¿no? Que una cosa es que seamos conscientes de las causas de la exclusión, otra cosa es que nos sintamos por encima porque pensemos que puede estar en esa situación. Cuidado con ese tipo también de recursos, o sea, que los recursos sean empoderadores. Sí, también. y ya puestos, pues, si vamos a hacer reflexiones en este sentido con nuestras clases, si pensamos que es posible, si hemos trabajado con el grupo lo suficiente, si hemos hecho la reflexión, si nos hemos asesorado, si nos hemos formado en este sentido, creo que una reflexión favorable sería no poner la vista en las desigualdades, sino en los privilegios que a menudo tenemos, ¿vale? Porque según con qué colectivos trabajemos, es interesante centrarnos en esto, porque esto nos ayuda a ver al otro de otra manera también, ¿no? Sí, eso es muy importante, porque si existe discriminación es porque existe un desequilibrio y entonces existe un privilegio. Entonces, generar esa mirada integral también es muy importante. Y también, pues, trabajar con quien sabe de estos temas también es muy importante, formarse, pues, no querer abordar todos los temas, como decía, desde el primer día. Todo eso también es muy importante. ¿Y qué me decís de la lente tecnológica? ¿Nos la tenemos que poner o ya en el punto en el que estamos, en el 2021... No sé. Pues es interesante que hagas esta pregunta porque, claro, viniendo como venimos de la pandemia que nos ha tocado vivir y de que nos ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar desde lo online, pues, por ejemplo, si nos ponemos las gafas, ahí también nos damos cuenta de cómo ha afectado de manera muy diferente el hecho de tener que adaptarse a esa nueva normalidad, entre comillas, y a lo online, dependiendo del origen y dependiendo de las condiciones sociales. De nuevo podríamos hablar del tema podríamos nombrar la interseccionalidad, ¿no? O sea, hay estudios que de hecho han puesto de manifiesto que, ha sido un año complicado para los docentes, ha sido un año que a nivel educativo ha supuesto, pues ciertos rezagos, ¿no? en los chicos y las chicas, pero las personas, los chicos y chicas que han tenido peores resultados y que tienen un mayor riesgo de abandonar los estudios han sido aquellos que vienen de barrios más que viven en condiciones más vulnerables, y si a eso le unimos la variable de la diversidad cultural también y del origen de esas personas, pues eso también se multiplica. Es decir, esa brecha, existe una brecha tecnológica que afecta sobre todo a niños y niñas que vienen de familias pues con recursos escasos. Muchas de esas familias también, por esto que decíamos que es estructural, o sea, yo creo que la COVID lo que nos ha puesto de manifiesto es, o sea, lo que ha hecho ha sido poner una lupa en las brechas que ya existían y que las veamos, y las ha aumentado, pero a tamaño, muchísimo más grande, ¿no? Entonces esas brechas ya estaban ahí, pero claro, cuando en tu familia tienes un teléfono móvil o 2 teléfonos móviles y lo que tienes son datos contados, ¿cómo puedes seguir una clase online, ¿no? Entonces, claro, eso ha recaído, sabemos, ¿no?, que ha recaído mucho en los esfuerzos de muchos maestros y maestras que han intentado hacer magia, ¿no? Y y es verdad, ¿no? Y como que ha revalorizado también el papel de la escuela en el sentido como de conectar de ese papel de conectar a nivel comunidad, a nivel barrio, porque ha habido escuelas, pues eso, que sí que se han implicado en poder hacer un seguimiento de esos estudiantes, por lo menos de conectarlo, de que no se desconectara de la educación, ¿no? Entonces, si no tenemos esas gafas, si no lo vemos,
pues como decía Ania, ¿no? Bueno, pues ya está, pues han desconectado 20. ¿Y por qué se han desconectado esos 20? Se trata de entender por qué se han desconectado. Es que, claro, no es lo mismo tener un ordenador por persona que no tenerlo. Que tengas datos y que no los tengan, o que tus padres hablen el idioma del profesor o que no lo hablen, o que tú lo hables o no lo hables, ¿no? Porque en el caso de los que no son hispanohablantes también esa dificultad ha sido mayor, claro. Entonces, todo eso, claro, o sea, es otra alerta que hay que ponerse. Si esto ha llegado para quedarse, ¿cómo vamos a hacer para que eso no sea una fuente de exclusión más? Ania. Sí, a ver, quería decir que dentro de esta experiencia que hemos vivido con la brecha digital, para mí sería difícil no anotar que es muy importante que los profesores, los docentes, las docentes no estén solos ante esto que detectan, que una cosa es detectarlo porque tienes un poco la mirada inclusiva y la actitud de ver qué pasa más allá del rendimiento puntual de tus estudiantes o de determinado conflicto que sea en el aula. Es importante que el profesor o la profesora no estén solos ante esto, que son capaces de detectar que los centros educativos pues se impliquen y escuchen y vayan incorporando esa mirada también. Y la verdad es que me parece interesante hacer notar que en este contexto puntual de la pandemia, pues muchas veces se ha solucionado hasta cierto punto la brecha o se ha acortado, se ha minimizado gracias al actuar de organizaciones vecinales, asociaciones pequeñitas de padres que se han aliado y que han sido capaces de llegar a contactar con el vecino de al lado de un alumno y pedirle si puede compartir su clave de internet, ¿no? Han pasado cosas muy, muy bonitas que creo que es importante no perder de vista porque nos animan, que era lo que hablábamos antes. En todo esto es importante que tengamos un poco de optimismo y cierta positividad porque la diversidad es eso lo que nos pide, ¿no? Es lo que os iba a preguntar. ¿Creéis que saldremos reforzados de esta crisis? Bueno, esa es una gran pregunta y yo no sé si nosotras, yo personalmente no tengo respuesta. O sea, creo que sí saca, como dice Ania, ¿no? Experiencias muy valiosas, ¿no? Y creo que... Pero claro, me refiero sobre todo al tema de la inclusión. No lo sé, es que yo no lo sé, o sea, realmente no lo sé, ojalá que así sea. Por eso digo, o sea, ahí, como decía Ania, hay experiencias muy valiosas y a nivel vecinal, a nivel local, sí que se dan, creo que sí hay una movilización para ayudar, pero también vemos cómo está todo depolarizado. Yo no lo sé, de verdad. O sea, quisiera ser optimista y positiva y yo en ese ámbito me muevo, pero no lo sé, la verdad. Es que es una pregunta difícil para mí. Sí. Hablando de inclusión, yo creo que sí, que una vez que decidimos ponernos las gafas y hacer estas reflexiones de continuo y además formarnos como docentes y estar informados además de las realidades de nuestros estudiantes individualmente y como conjunto y de su entorno, pues sí creo que salimos reforzados y que nos sentimos más cómodos y sentimos que tiene más sentido lo que hacemos. Hombre, eso está claro. Además, también me gustaría que valoraseis un poco que la inclusión es tan importante que no solo la estamos debatiendo nosotros aquí, la trabajáis a diario, también está en la agenda de los que nos gobiernan, en esa Agenda 2030. ¿Creéis que se están dando los pasos para que se cumplan los requisitos y la atención necesaria que tiene que tener la inclusión? ¿O desde vuestra labor pensáis que estáis remando contra corriente? A ver. Seis sinceras, ¿eh? Hombre, tenemos que creer que estamos remando todos en la misma dirección. Como dices, la Agenda 2030 es la agenda que nos compete a toda la sociedad. Es una agenda que han firmado los gobiernos, que están llamadas las empresas, estamos llamadas las organizaciones, están llamadas los gobiernos, ¿no? Entonces, hay un ODS 4 que habla específicamente, ¿no? De los 17, son 17 ODS, pues ahí el 4 es garantizar una educación de calidad inclusiva y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas, ¿no? Y ahí es a donde nosotras
remamos y sí, llamamos. O sea, está bien que nos preguntes porque tendemos en los momentos de crisis a olvidarnos de la mirada a largo plazo, ¿no? Que es un poco lo que nos plantea la Agenda 2030, esa mirada a largo plazo, y esos compromisos lo tenemos. Y no podemos perder esa mirada a largo plazo. Tenemos que responder a la urgencia sin perder de vista lo estratégico y el largo plazo. En eso estamos. Y no nos queda otra que ser optimistas. Sí, es que es así. Sí. Sin optimismo no vamos a avanzamos, ningún lado. No hay evolución sin Hay pensar que que las cosas se podrían hacer de otra manera, ¿no? Claro, de alguna forma también somos parte de la solución, ¿no? O sea, que yo creo que eso también es importante verlo, como cada una de nosotras formamos parte de la solución y, bueno, pues cada uno puede hacer desde su partecita lo que le toca y lo que puede, ¿no? Pues esa es la invitación también, ¿no? Que desde ahí hagamos y construyamos para ir avanzando hacia eso. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Ojalá fuéramos todos con esas gafas, saliésemos a la calle y la vida sería por lo menos más justa. No sé si mejor, pero por lo menos sería más justa. Y mucho más bonita también. Más diversa, más colorida. También. Y más enriquecedora para todos, para la sociedad del futuro. Y para ir cerrando un poco, ir recapitulando todos estos temas que hemos puesto hoy sobre la mesa. Si yo os dijera que ahora mismo, para todos esos docentes que están escuchándonos, que pudieran aplicar una herramienta mañana, ellos, si partiéramos de la detección y de la compensación, ¿ya estaríamos dando pasos de gigantes? Yo creo que para ir recapitulando un poco lo que hemos hablado, nos ponemos las lentes, tenemos que empezar a actuar por algo. Vamos a empezar a detectar y vamos a empezar a ver cómo podemos corregir. O sea, ser consciente es un primer paso, eso está claro, eso es un avance. Sí. Ania. Sí, a ver, no sé si nos tenemos que proponer pasos de gigantes. Creo que lo que nos tenemos que proponer es no dejar de avanzar. Entonces, a esos profes, como dices, yo les diría que si mañana son capaces de observar su clase y verla como algo de lo que pueden sacar provecho para devolverlo a los estudiantes, pero a partir de lo que los estudiantes y las estudiantes tienen que ofrecer. Si esto son capaces de detectarlo y utilizarlo, estaremos dando un gran paso. No sé si es gigante, pero sí creo que un paso importante. Si los profes son capaces de ver la diversidad como algo que pueden aprovechar docentemente y que luego se va a revertir en la sociedad, estamos dando un gran paso. Si somos conscientes de que lo que cada persona, sea una personita pequeña o un estudiante adulto, tiene que aportar es único y es valioso y que eso enriquece la mirada colectiva, pues estamos dando un gran paso. El reto, por supuesto, está en poner todo esto en valor. Está en, como decía antes, apostar por la diversidad, aprovecharla y ser capaces de celebrarla cada día en el aula y en las clases y en la vida. Supongo que sería dar la vuelta, ¿no? Pasar la diversidad de convertirlo, de ser una amenaza en esa oportunidad que nos haga convertirse en una fortaleza como sociedad, ¿no? La riqueza que tiene la diversidad. Me gustaría concluir esta charla con una reflexión personal vuestra, que me dijerais para vosotros qué es la diversidad, qué es la inclusión. Vosotras dos, no sé, algo que nos haga pensar. Lo que aporta cada persona es único y valioso, y esto enriquece la mirada colectiva. El reto está en poner esto en valor, precisamente. Apostar por la diversidad, aprovecharla y celebrarla cada día en el aula y en nuestras vidas. Ania, Clara, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotras. Nos hemos quedado cortas, estaríamos aquí horas y horas hablando. Gracias por la labor que hacéis a diario. Pues con esta perspectiva que nos han dejado estas lentes, pues vamos a ir terminando. Ha sido un placer, como digo, haber dedicado unos minutos a temas tan importantes que se merecen horas, como la diversidad de género, la desigualdad, la falta de oportunidades. Resumirlo en 20 minutos es prácticamente imposible. Bueno, como ha sido muy poquito tiempo y podríamos estar horas aquí charlando, les voy a recordar que en el portal de este podcast van a poder encontrar los links a varios informes y a documentación de la que hemos hablado. Además, documentación para la gente que esté interesada, para que pueda seguir desarrollando sus habilidades y seguir informándose. Les pido también que pasen por la página web de ASLIM para que conozcan más la labor que realicéis a diario y animar a todos nuestros oyentes a que naveguen por vuestra web y a que
se pongan las lentes también ellos mismos en su día a día, ¿no? Para salir de casa, para ese mundo mejor y más maravilloso y más bonito, como nos decía Clara, ¿verdad, Ania? ¿No? Para ver las cosas pues de una manera un poco más optimista. Gracias a vosotras por dedicar este tiempo. Y tenemos un taller, o sea, también invitar a quienes nos escuchen a que si quieren, pues pueden participar, pueden apuntarse al taller Graduando las gafas de la inclusión, que todavía no sabemos la fecha, pero seguramente será entre febrero y marzo de este año. Y además será online, y va a así ser online, que eso. Abrimos el espectro a personas que estén en otras zonas horarias, en otros continentes. No hay excusa. No hay excusa. Es un tema obligado para todos, pues nos vemos en ese taller porque creo que todos tenemos que aprender mucho, ¿no? Y pues, aplicarlo. Bienvenidos y bienvenidas seréis. Pues muchas gracias por haber compartido vuestro tiempo aquí con nosotros. Gracias a vosotras. Gracias por dedicaros también a hacer que la sociedad sea un poquito mejor. Nosotros vamos a seguir charlando de educación y de inclusión y les espero en el siguiente podcast de Único con Macmillan Education.